tarde, meu nome é Erlene Pereira França Martins, eu sou de Contagem, Minas Gerais. Mi nombre es Irlene Martins, nací en Contagem, Minas Gerais, en Brasil y siempre me he sentido incomprendida por la gente, desde que era una niña. Me casé y tuve una hija, que tenía 2 años, en el momento de mi experiencia cercana a la muerte. Yo estaba desempleado en ese momento, y fue uno de los peores momentos de mi vida, ya que no podía ayudar con los gastos de la casa. Me sentí muy culpable y era una presión que se acumulaba todos los días, hasta que se volvió insoportable. Decidí hacer pública mi experiencia cercana a la muerte, porque quiero que la gente sepa que existe un mundo espiritual. La vida no termina con la muerte. De hecho, solo nos volvemos realmente vivos después de la muerte. También quiero que la gente sea consciente de que hay un lado negativo en el mundo extrafísico, y que debemos prestar atención a nuestro lado espiritual. Nací en una familia donde mi padre era alcohólico. Trabajó duro pero gastó mucho dinero en alcohol, y mi familia estaba en constantes dificultades financieras. Realmente cuestioné el hecho de que la vida sea tan injusta, y que nos sintamos abandonados en este mundo egoísta. Cuestioné mucho por qué Dios permitió esto. Mi madre era muy evangélica, todo lo aguantaba en silencio, para tratar de mantener su matrimonio, y yo nunca dudé de la existencia de Dios, siempre hablé con Él. Estaba viviendo un momento muy conflictivo con la dura realidad del mundo. Estaba desempleada, mi esposo no podía pagar solo todos los gastos de la casa. Y teníamos una hija de 2 años, esa era nuestra situación, tenía mucha medicación para dormir y relajarme. Nunca había bebido nada alcohólico, así que un día decidí comprar una botella de vino. Mi esposo había ido a la iglesia y yo estaba consumiendo una botella entera de vino, me emborraché bastante. Y cuando me di cuenta, me había tragado todas las pastillas, era una gran cantidad de medicamento para dormir. Tiré los paquetes vacíos debajo de la cama, y comencé a sentir mucho sueño, sentí que mi cuerpo se enfriaba mucho. Entonces sentí falta de aire y dificultad para respirar, comencé a tener dolor porque parecía que los órganos se estaban muriendo. Todo se estaba derrumbando, mis pulmones se estaban paralizando y estaba muy asustada. Traté de respirar profundamente para oxigenar mi cuerpo, pensé que me iba a dormir tranquila, pero no había nada de paz en este colapso físico. Mi cerebro se dio cuenta de que los órganos se estaban apagando, y comenzó a liberar adrenalina para tratar de mantener vivo el cuerpo, tratando de aumentar el ritmo cardíaco y la vitalidad. Estaba desesperada e intenté levantarme de la cama, pero me caí al piso. En ese momento llegaba mi esposo de la iglesia evangélica, y traté de contarle lo que había pasado. Sin embargo, mi voz salió espesa y extraña, porque mis labios y cuerdas vocales se paralizaban, y no podía comunicarme con él. Él se asustó un poco y pensó que estaba poseído por el diablo, así que me puso en la cama y lloró con la mano en mi cabeza. Luego mi esposo fue a ducharse, yo me quedé en la cama con el cuerpo paralizado y con mucho frío. Mis manos se estaban poniendo moradas, y mi oído dejó de funcionar. Entonces mi esposo terminó su baño, se acostó y se fue a dormir. Tuve un momento extremo de agonía y congelación del cuerpo, hasta que sentí un alivio muy fuerte. Me sentí libre de todo, con una sensación de ligereza absoluta. Empecé a flotar en la oscuridad, hasta que me encontré en el techo de la casa mirando mi cuerpo sobre la cama. Ya no sentía dolor y estaba profundamente tranquila. Traté de entender lo que estaba pasando, porque estaba vivo y lúcido sin necesidad de mi cuerpo. Entonces, en la esquina de la pared de mi habitación, apareció un círculo negro y de este portal negro salieron 2 sombras que no tenían cara. Pero tenían forma humana con cabeza, pies y manos, no brillaban. No tenía miedo y todo se sentía natural, nada podía ponerme nervioso, ya que no había pensamientos ni ansiedad en mí en ese momento. Sentía mucho frío, y a medida que se acercaban, se hizo aún más frío. Se acercaron y me llevaron al interior del agujero negro. Las sombras no me jalaron, ni se mostraron agresivas, no se comunicaron conmigo en ningún momento. Me sentí atraído por ellos, y me sometí a ellos como si fuera una ley espiritual, que no se puede desobedecer. Entramos al túnel y desaparecieron, y comencé a sentirme caer durante mucho tiempo. Me di cuenta de que había llegado a un lugar nuevo que no era el planeta Tierra. No podía ver el suelo, porque había una niebla blanca en el suelo, y era una gran niebla en medio de la oscuridad. Cuando lo pisé, sentí un lodo pegajoso como si me estuviera agarrando los pies, y sentí que era un aguanieve que me succionaba hacia abajo. Porque me estaba hundiendo cuando trataba de caminar. Todo era absolutamente extraño, nunca había visto algo tan macabro y extraño. Miré y vi una gran cantidad de árboles por todos lados,
Era una vegetación horrible, raquítica, con ramas secas y sin hojas. No tenían fruta, parecían estar muertos, no había luz solar en ese valle, se veía profundamente oscuro y aterrador. Era un ambiente muy frío, y las sombras que me conducían no estaban allí. Miré a mi alrededor, y había un tipo con la cabeza baja, que era muy joven y traté de pedirle ayuda, pero no interactuaba con nada. Parecía estar concentrado en su propia miseria. Sentí el dolor que él estaba sintiendo y no era dolor físico, era dolor mental y emocional. Su alma tenía un dolor profundo y estaba enfermo, tenía miedo de hundirse porque ese suelo era inestable, y nos sentíamos amenazados de sumergirnos por completo en ese terreno. Tuve mucho miedo y miré más adelante, y vi a una mujer con las manos en oración, su ropa era muy vieja y miserable, tenía la cabeza gacha. Sentí que su oración era inútil, ya no tenía fe en que pudiera salir de ese lugar, su mente estaba agotada y ya no tenía reacción. No gritaba, no se quejaba, estaba emocionalmente devastada. El ambiente tenía un silencio absoluto, nadie tenía fuerzas para reaccionar, yo sentía el mismo sufrimiento que ellos. Estábamos en la misma vibración, allí no había animales, ni pájaros, ni grillos, era un lugar desolado, un ambiente sin vida ni esperanza. Éramos espíritu exhaustos. Estábamos revolcándonos en nuestra miseria, acumulada de toda una vida de frustración. Pensé que dejaría de existir después de la muerte, que nunca más pensaría ni sufriría, ni me preocuparía, pero las cosas habían empeorado mucho. No sabía cuánto tiempo me quedaría allí, y era aterrador y angustioso vivir una existencia en ese lugar. Entonces la mujer se arrodilló y comenzó a orar, en ese momento recordé que tenía una vida en la tierra, con un esposo y una hija. Yo estaba sin identidad hasta ese momento, por lo que estaba desesperada por querer volver a mi vida física. Yo estaba muy agitada y molesta, y traté de correr para hundirme de una vez, o tratar de salir de allí. Hice el esfuerzo de salir de allí, y toqué un árbol, y cuando lo toqué, una luz azul salió de mi mano y penetró en el arbusto. Y en la parte superior del árbol, apareció un círculo o portal de colores. En medio de ese ambiente oscuro y macabro, apareció ese portal maravilloso, y dentro de él vi la imagen de mi hija acostada en su cuna durmiendo. Yo vi a mi niño y de inmediato le pedí perdón a Dios, y tenía muchas ganas de volver a mi vida física, y en ese momento, la luz se hizo más intensa. Y el foco luminoso me iluminó, y dentro de los rayos de luz, había miles de pequeñas esferas de energía dorada brillante descendiendo. Me sentí bienvenido y aliviado en mi tormento, pero todavía me sentía avergonzado por la forma en que morí, ya que sentía que iba en contra de las leyes espirituales. Entonces, comencé a flotar hacia estos rayos de luz. La mujer que estaba a mi lado extendió su mano para que la llevara conmigo, pero yo ya estaba demasiado alto, y no pude ayudarla. Como todo se iluminó a causa de la luz, y yo estaba a unos 15 metros de altura, pude ver que había miles de personas allí, y miles de árboles retorcidos y atrofiados. Sentí que me elevaba durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que estaba de nuevo en mi habitación, mirando mi cuerpo. Había una luz siguiéndome, e iluminaba bastante el ambiente físico, y sentí que tenía que volver a mi cuerpo. Cuando me dirigí hacia mi estructura física, un círculo negro apareció nuevamente en la esquina de la pared. Y las dos sombras negras volvieron hacia mí, y cuando se acercaron a mí, la luz aumentó mucho. Y las sombras se arrodillaron en sumisión, volvieron al interior del círculo negro y desaparecieron. Y penetré dentro de mi cuerpo, y reencarné, no hablé con la luz. Abrí los ojos y miré el reloj, amanecía y me sentía muy bien orgánicamente. Miré debajo de la cama y vi los paquetes de medicamentos. Entonces confirmé que realmente había tomado la medicación, y empecé a llorar mucho. Estaba muy nerviosa porque había estado en un lugar terrible, en un mundo espiritual negativo. No creía en el más allá, y no solo descubrí que era real, también descubrí que tenía unas dimensiones terribles. Me asustó muchísimo, entonces, fui al hospital para hablar con el médico sobre mi salud y ver si había algún riesgo, porque había consumido eso en grandes cantidades. Le hablé de la experiencia, y me dijo que conocía a varias personas que habían muerto, y habían sido resucitadas con masaje cardíaco. Habían ido a lugares horribles similares a los que yo había estado. Había barro, olor a putrefacción, gritos, angustia, muchas almas en la miseria y muchas cosas horribles. Volví a la iglesia y conseguí un trabajo después de un tiempo. Después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, adquirí poderes paranormales a partir del contacto con el mundo extrafísico. Me di cuenta de que la conexión entre el cuerpo y la conciencia se rompió durante unos meses y me encontré lúcido fuera de mi cuerpo, en otras dimensiones, varias veces después de experimentar la frontera entre la vida y la muerte.
Hablé con otros seres espirituales mientras mi cuerpo dormía toda la noche. Nunca había vivido ninguna experiencia antes de ese evento, no fue un sueño porque fue profundamente vívido y lúcido. Durante una noche, me encontré en una montaña frente a un magnífico océano, y una luna gigante lo iluminaba todo. Yo estaba absolutamente lúcida, y sabía que mi cuerpo estaba durmiendo en la cama, y me pareció increíble porque me di cuenta de que estaba en una experiencia trascendental. Había un hombre sentado en una roca y había un aura a su alrededor. Sentí una profunda bienvenida cuando me acerqué a ese hombre. Me dijo telepáticamente que los desafíos de la existencia deben ser soportados con calma y resignación. Y nada pertenece al viviente, y por lo tanto, no debe quejarse ni apegarse a nada, debe ver todo como una oportunidad. Y sentir amor y gratitud. Le pregunté quién era y me dijo que era la raíz del gran árbol. Luego investigué, y supe que algunas personas tuvieron la misma experiencia con seres luminosos, quienes decían que él era la raíz del gran árbol, cuando les preguntaban quién era. Los mensajes eran demasiado claros y sabios para ser solo un sueño abstracto e ilógico. Otra fuerza paranormal es que también puedo sentir cuando alguien tiene un campo de energía denso y maligno. Es como si mi espíritu no hubiera encajado completamente en el cuerpo, después de la experiencia cercana a la muerte. Y esas partes que quedaron fuera del cuerpo, logran captar la energía del entorno y de las personas. No sé cuál era su intención, pero querían hacerme algo negativo. Tenía miedo, porque no tenía control sobre la dimensión espiritual que estaba experimentando, entonces me sentía vulnerable al riesgo de caer en un lugar diabólico. Estuve muy tensa y nerviosa por mucho tiempo, y eso parece haber cerrado el canal de comunicación con el mundo extrafísico. Porque no tuve más experiencias durante el sueño, viví durante muchos meses entre estos dos mundos. Esta fue la experiencia de Irlen Martins. Si te gustó el vídeo y quieres suscribirte te lo agradezco, si te gusta y dejas un comentario sería muy amable, gracias.